Concepto de mediación laboral. Se define la mediación laboral como un conjunto de técnicas y mecanismos que promueven la resolución de un conflicto entre dos o más partes, en la que un tercero neutral e imparcial, a través de su intervención, dirige el conflicto para llevar a su resolución. Cuando se produce un conflicto en una empresa entre una parte que suele ser la plantilla y se enfrenta al empresario, la mediación surge como una alternativa rápida y eficaz para la resolución del conflicto. No solo aquellos que se generan entre empresas y trabajadores, sino aquellos que se pueden producir entre los propios miembros de la plantilla. Debemos resaltar que la mediación no es una mera negociación. Se diferencian en que la negociación es una reunión entre las partes implicadas con el objetivo de poder llegar a un acuerdo entre ellas. La mediación es una resolución de conflictos asistida por una persona externa al problema. Uno de los aspectos positivos a destacar de esta práctica es que las partes pueden transmitir al mediador información que entre ellas no se hubieran transmitido antes, pero que sí se atreven a contar al mediador. Caracterización de los conflictos. Clases. Existe en la doctrina laboralista de la mayoría de los países una clasificación tradicional, pero vigente, que aparece recogida en buena parte de las normas positivas, y según la cual existen conflictos individuales y colectivos. A su vez, los individuales pueden considerarse como individuales propiamente dichos y plurindividuales, y los colectivos se dividen en económicos y jurídicos, o por analogía, como de interés y de derecho. Los conflictos individuales es siempre de tipo jurídico, pues cuando en un contrato de trabajo existe en una de las partes una intención modificatoria de los términos vinculantes, la ausencia de acuerdo necesaria e ineludiblemente conduce a la extinción del vínculo. Es por ello que la controversia nace irremediablemente en el reclamo del trabajador del cumplimiento de una disposición no observada o de la diferente interpretación de una norma vigente, siempre con relación a un contrato individual de trabajo vigente o extinguido. Esto hace que el conflicto individual deba ser objeto de la preocupación a nivel social y específicamente en la definición de políticas estatales en los ministerios de trabajo. Los conflictos colectivos son aquellos que expresan un estado de enfrentamiento entre un empleador o un grupo de empleadores y el conjunto de los trabajadores empleados de aquellos, normalmente representados por uno o más sindicatos. En general se trata de una situación en la que la diferencia, la discrepancia o el distinto modo de objetivar una discusión no ha permitido encontrar formas de llegar a acuerdos o transacciones, y que en sus efectos modifica los términos en que se han desarrollado las relaciones entre las partes afectadas, tanto hacia adentro como hacia afuera de esa relación, o en ambos sentidos. La incorporación de nuevas formas de remuneración o expresiones novedosas en orden a la jornada o los descansos, o la más común reclamación de mejores salarios, pueden ser algunas de las maneras en que los trabajadores introducen una situación de conflicto de tipo económico. Más allá del análisis precedente, debería precisarse que las legislaciones y en muchos casos la jurisprudencia de la mayoría de los países no ha incorporado algo que hoy es casi pacífico en doctrina. Se trata de la calificación legal o ilegal de las medidas de acción directa por parte de la autoridad administrativa o judicial. Debería tratarse estrictamente. Dicho de otra manera, el pensamiento jurídico ha comenzado a reducir las exigencias para habilitar la legalidad de una huelga. También se observa que se ha empezado a extender los alcances subjetivos de las medidas de fuerza. En efecto, se advierte cómo se acepta en la actualidad que las representaciones de los empleados del sector público puedan ejercer el derecho a la huelga. Los conflictos pluriindividuales pues son el resultado de una situación de enfrentamientos entre un grupo de trabajadores que tienen reclamos de carácter individual contra un empleador o un grupo de empleadores que por ser de la misma índole o similares características
hace que los reclamantes se agrupen y gestionen solidariamente la respuesta a su problema. Finalmente, los conflictos políticos que tampoco registran acogimiento legislativo son aquellos donde las organizaciones sindicales, generalmente las centrales, impulsan una huelga o algún tipo de medidas de acción directa para protestar contra una decisión del gobierno, laboral o no, recurriendo a lo que se denomina huelga general. Tipos de conflictos. Tenemos 4 tipos de conflictos. Como primer punto veremos el conflicto de recursos. Cuando hablamos de recursos, estamos haciendo referencia a los elementos que utilizamos a la hora de desenvolvernos en nuestro trabajo, como por ejemplo, copiadoras, impresoras, proyectores, hojas, lápices, esferos, etc. Se le denomina un conflicto porque son recursos limitados, los cuales no podremos disponer a la hora que queramos. Como segundo punto tenemos los conflictos de tipo Z. Este tipo de conflicto se caracteriza porque cada persona tiene una manera distinta de trabajar, es decir, que se puede dar un conflicto entre 2 o más personas a la hora de reunirse y de querer lograr un solo objetivo, porque su gran problema será la forma de trabajo diferente que cada uno de ellos tiene. Siendo así, no lograrán ningún objetivo y no lograrán cumplir con su trabajo. Como tercer punto tenemos el conflicto de metas. Este conflicto se da cuando uno o más jefes dan diferentes órdenes a los trabajadores. Es decir, que este conflicto se da porque los trabajadores no saben qué orden seguir. Como cuarto punto tenemos el conflicto de presión. Este se puede llegar a dar cuando se presiona demasiado para elaborar una tarea de manera inmediata, ya que su fecha límite de entrega está demasiado cerca. Además, debemos recordar que no solamente puede afectar al trabajador, sino a varios, ya que al trabajar de una manera presionada, este trabajador acudirá a otro en ayuda y este de igual manera lo presionará para que lo ayude de manera inmediata, es decir, se formará un problema colectivo entre más trabajadores. Métodos alternativos de la resolución de conflictos laborales. El conflicto es aceptado como un elemento inevitable dentro del ámbito laboral. Es posible evitar que dichos desacuerdos se conviertan en grandes disputas y que se encuentre una solución en los mismos, logrando disminuir de esa forma la necesidad de resolución judicial en los tribunales. Esto requiere que los sistemas de gestión de conflictos proporcionen una gama de servicios que alienten a los empleadores y a sus empleados a evitar el surgimiento de conflictos mediante iniciativas basadas en el consenso, y que al mismo tiempo les proporcione servicios de conciliación y mediación, cuando no puede impedir de que dicha diferencia se tornen en conflictos. Se requerirá la necesidad de terceros. Los sistemas de gestión de conflictos eficaces reducen tanto los costos como el tiempo de los individuos que lo requieran. La prevención y resolución de conflictos está captando cada vez más atención a nivel mundial. La eficaz prevención y resolución de conflictos laborales es crucial para mantener relaciones laborales sólidas y productivas. Los procesos de resolución de conflictos ofrecen a las partes interesadas un recurso para la negociación colectiva y para fortalecer. Dado que el conflicto es inherente e inevitable en las relaciones laborales, establecer procesos eficaces de prevención y resolución de conflictos, fundamental para minimizar la incidencia y las consecuencias de los conflictos en el lugar de trabajo. Muchos países han implementado sistemas de prevención y resolución de conflictos, tanto dentro como fuera de los ministerios de trabajo, con diversos sistemas y funciones.